Bienvenidos, bienvenidas a nuestra quinta conferencia del ciclo Miércoles en las Ciencias Sociales y Humanidades, trimestre 21 otoño. Antes de presentarles a la ponente del día de hoy, les quiero recordar que por favor durante la parte expositiva mantengan sus micrófonos apagados para quienes nos están acompañando aquí en Zoom. Ya saben que nuestra forma de pasar lista es que nos dejen su nombre completo en el chat. Para quienes nos acompañan en Facebook, también en la sección de comentarios del video, les pedimos por favor que nos dejen su nombre para poder pasar lista. Les recordamos a quienes nos acompañan en Facebook que la lista se tomará solo mientras estamos en la transmisión en vivo. Igualmente les recordamos que si ustedes nos acompañan a 5 conferencias les damos una constancia, pero si nos acompañan a 8, además de una constancia, les vamos a dar un libro. Ahora sí, les recuerdo otra vez, por favor, mantener los micrófonos apagados mientras estamos en la parte expositiva. Ahora sí tengo el gusto de presentarles a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Verónica Vázquez, quien es profesora investigadora titular del Colegio de Postgraduados Campus Montecillo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Es doctora en Sociología por la Universidad de Carleton en Canadá, maestra en Sociología por la misma universidad y licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy, ella nos va a compartir un poquito de su conocimiento con la conferencia titulada Género, Agua y Extractivismo Minero en México. Doctora Verónica, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Le cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto colaborar en estas actividades que entiendo que son de difusión de la UAM, ¿no? Que es una universidad que yo aprecio y admiro mucho por el enfoque que tienen y la predominancia y los aportes en las ciencias sociales. Miren, yo les voy a hablar de un proyecto financiado por una convocatoria de ciencia básica CONACYT. Si me pudieran hacer el favor de ponerme mi presentación. Bueno, la ponencia lleva entonces este nombre, ahí están mis datos por si les interesara seguir pues conociendo más del tema, ¿verdad? Voy a tratar de establecer los vínculos entre 3 temas de mucha actualidad, que es el enfoque de género, el tema del agua y el extractivismo en su forma de minería, porque el extractivismo pues, puede tener muchas manifestaciones. Y este es un proyecto que llevamos a cabo en 4 estados y hoy concretamente voy a hablar solo de 2 por motivos de tiempo, que son Sonora y Zacatecas. Si hubiera mayor interés, les platico que los otros estados involucrados son Chiapas y Puebla. La siguiente, por favor. Bueno, miren, el contenido de la presentación, pues para que me vayan acompañando, lo tienen en pantalla. Al principio, la definición de conceptos básicos, luego las preguntas de investigación que se derivan de estos, una breve descripción de 2 zonas de trabajo, que es Mazapil, Zacatecas y la cuenca del río Sonora, y luego ya los resultados que los clasifiqué en esos puntos, las problemáticas del agua en los 2 casos, la crisis en el modelo de gestión, las consecuencias para la disponibilidad y la calidad del agua y los impactos en la vida de las mujeres, y al final un ejercicio comparativo de Zacatecas y Sonora. La siguiente, por favor. Bueno, miren, para empezar con definiciones muy básicas, uno de los autores que siempre tiene que estar en esta discusión del extractivismo es, por supuesto, Budinas, Eduardo Budinas, que básicamente enfatiza que el extractivismo es la extracción sin procesar, ¿no? A diferencia de un modelo de sustitución de importaciones que fomenta la inversión y el desarrollo de un país, dirían algunos, dirían los teóricos, por ejemplo, de la CEPAL y de la dependencia. Aquí es llevarse las cosas para beneficio de otros países, ¿no? Extraer y me llevo, nada más. Y además, esto sucede en un contexto de mínima regulación ambiental y social,
y la minería cuando es a cielo abierto, porque la minería se ha practicado en el país desde las sociedades prehispánicas, pero lo que la hace cada vez más agresiva y problemática y polémica es el avance tecnológico asociado con la minería a cielo abierto. Entonces actualmente pues ya hay mucha devastación ecológica y problemas sociales asociados con estas prácticas del extractivismo. La siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué es extractivista la minería? Pues ya lo adelanté un poquito. En general se trata de megaproyectos y pues la manera más rentable ahora de practicar el extractivismo es, como se han acabado los recursos, entonces hacen tajos en cerros, por ejemplo, y se llevan los pedazotes de esos tajos, y luego con prácticas de lixiviación se debe de separar el metal que voy a utilizar, el que es pues comerciable, del resto, ¿no? Entonces los paisajes son como de pasteles porque son cortes y vas viendo las diferencias incluso en el color de la tierra. Y esto Sariego lo describe como la tercera frontera de la minería en el país. No tengo mucho tiempo para hablar de ellas, pero básicamente se trata de métodos extractivos distintos. Y luego, lo que también tiene problemas en estos métodos extractivos es que esto viene asociado con generalmente la necesidad de mucha agua y de la generación de energía. Entonces, ya el megaproyecto también es un conjunto de obra enorme donde pues se explota muchos pozos profundos en general para tener agua para hacer la lixiviación y energía, o sea, hidroeléctricas en general para que mi empresa funcione, mi sistema extractivo funcione. Entonces, bueno, la minería es una de las prácticas extractivistas por excelencia desde la definición misma. La siguiente, por favor. Bueno, miren, para irles adelantando un poquito, estos son los paisajes que yo les decía. Algunas fotos son nuestras, estas en general no, son tomadas del internet, y esos son los paisajes que se ven de los cráteres que van dejando las empresas. La siguiente, por favor. Entonces esa fue Zacatecas, y esta es Sonora. Esta mina pues tiene 100 años de existencia, ya es la precursora de la Revolución Mexicana, seguramente se acordarán, y pues vean la profundidad del cráter y los sistemas de corte que se van implementando. Esta es de las primeras minas a cielo abierto en el país, desde los años 40. La siguiente, por favor. Bueno, miren, estas son las famosas, creo que les llaman presas, tinas, donde se tiene el agua que se necesita para la lixiviación. La inferior derecha sí es una foto que yo tomé de la mina Buenavista del Cobre en Cananea, Sonora. Y aquí las preguntas que nos hacemos es, bueno, estas prácticas, ¿qué impactos tienen en la disponibilidad y en la calidad del agua? Y definimos disponibilidad como cobertura y abastecimiento, ¿no? Que el agua llegue a los hogares, y definimos calidad como ausencia de contaminación, con una distinción importante. La contaminación biológica son heces fecales, son organismos vivos, y esa es la que se encuentra, pues, por ejemplo, cuando hay problemas de drenaje. La contaminación química sí tiene otras características. Tiene que ver con la presencia de metales pesados en las fuentes de agua por estos métodos de lixiviación. La siguiente, por favor. Bueno, entonces todo esto, ya hablé bastante de agua, ya hablé bastante de extractivismo. ¿Cómo establezco los vínculos en torno a la disponibilidad del agua?
Si ustedes ven esas, miren, Zacatecas y Sonora ambos son estados semidesérticos, ¿no? Entonces, a fuerzas hay que sacar el agua, pues, no de fuentes superficiales, sino subterráneas, que son los pozos, y forzosamente generan escasez, tarde o temprano, que eso implica, pues, si no hay agua cada vez que le abro la llave, que la voy a tener que acarrear, conllevando también una mayor carga de trabajo para las mujeres cuando están como las principales responsables del trabajo doméstico en casa, que es la mayoría del país, y por supuesto a la larga también daños en la salud. La siguiente, por favor. En términos de calidad, pues los impactos son muy parecidos. Si tenemos contaminación química, muchos estudios y los nuestros también de carácter testimonial hablan sobre todo de enfermedades cutáneas, gastrointestinales y cáncer. El cuidado de una persona que tiene cáncer pues implica miles de visitas al doctor para los tratamientos, mucho gasto económico y trabajo afectivo también, que lo dan generalmente las mujeres. Y para evitar estos problemas, quienes pueden, lo que hacen es comprar agua embotellada, como lo verán en los dos estudios de caso que les voy a presentar. La siguiente, por favor. Bueno, entonces las preguntas que nos hacemos desde el punto de vista de género, del enfoque de género, en este tema del extractivismo y en su relación con el agua, es cómo se expresa la crisis de la gestión del agua en la distribución y calidad del recurso. Y específicamente en la vida de las mujeres exploramos los impactos psicosociales, la ansiedad, la depresión, la pérdida del control y del sentido de la existencia. Suena súper drástico, van a pensar que son escenarios apocalípticos, pero los porcentajes indican que estos son los sentimientos de las mujeres. Y para solventar y no tener esos problemas de salud y de agotamiento y de cargar y acarrear, entonces pues las que pueden, y aquí hay un fenómeno interesante de diferenciación social entre las mujeres, lo que hacen es recurrir al agua embotellada, que tiene su propia problemática y que se ha estudiado muy poquito en el contexto de la minería. Las mujeres no siempre confían en la calidad de esta agua porque la cargan con las mismas aguas contaminadas. Conlleva nuevos problemas de salud, también muy poco estudiados. La manipulación de los garrafones en mujeres de la tercera edad es un verdadero drama. Y entonces también pues van a ver cómo en Sonora el agua embotellada se vuelve un elemento de distinción social sin precedentes en otras partes del país. La siguiente, por favor. Bueno, los dos estados donde trabajamos, lado superior izquierdo es el estado de Sonora y lo que tienen hasta arriba es el municipio de Mazapil, que es bastante grande, un tercio casi del estado de Zacatecas, y Sonora es un estado precioso, perdón, Zacatecas es un estado muy bonito, pero semidesértico. Y en esa parte del estado se ha practicado con muchos años ya el extractivismo minero, y recientemente pues dos minas, Tayagua y Goldcorp. Yo voy a hablarles solo de la mina Goldcorp. Y también en el estado de Sonora, pues ya les hablé de la mina Buenavista del Cobre. En la parte inferior derecha tienen el estado de Sonora. Hasta arriba, casi en frontera con Estados Unidos, está Cananea, y hacia abajo están las comunidades de la cuenca del río Sonora, por la cual transitó la contaminación producto de un error en la lixiviación de esta mina, que afectó a 22,000 personas, habitantes de toda esa cuenca, hasta llegar incluso en la parte inferior a la ciudad de Hermosillo. La siguiente, por favor.
Bueno, miren, este es un trabajo colectivo. Ahora voy más o menos a empezar a dar algunos créditos. Les comenté también, financiado por CONACYT, y los métodos de trabajo han sido una combinación de enfoques participativos, cualitativos y cuantitativos. Por supuesto, la revisión obligada de fuentes secundarias. Hicimos entrevistas y talleres en los 4 estados. Hoy solo voy a hablar de 2, y tienen ahí algunas imágenes reales de nuestros talleres. Y también hicimos encuestas. La minería ha sido muy estudiada desde el punto de vista cualitativo. Hay muchos documentos ya que relatan la división entre las comunidades. Nosotros en esta ocasión decidimos acercarnos a la realidad de los impactos de la minería desde un enfoque cuantitativo, para que fuera mucho más sólido y difícil de debatir, y no fuera una cuestión de, bueno, eso te dijo la gente, pero a mí me han dicho otra cosa. Yo creo que igual te lo pueden decir, pero con una muestra un poco más elaborada, pues es difícil que te contradigan cuando dices que el 90% de las mujeres encuestadas reportaron problemas de salud y de qué tipo, ¿no? El diseño de la muestra pues fue en función de la población de los municipios. Como tampoco el recurso es tan amplio, lo que se hizo fue trabajar a nivel de agencias municipales, rara vez a nivel de cabeceras municipales. La siguiente, por favor. Bueno, todo lo que voy a relatar de Mazapil lo saqué de un artículo en coautoría con las personas que tienen en pantalla, producto de una tesis de maestría apoyada por este proyecto, y que actualmente está en dictamen en un libro de unas colegas brasileñas. La siguiente, por favor. Bueno, la problemática de Zacatecas, muy brevemente, porque podríamos explicar mucho, con mucho detalle. La mina Peñasquito desde 2006 trabaja con 2 tajos a cielo abierto, y la empresa se llama Newmont Gold Corp. Saca 130,000 toneladas diarias de oro y plata, según el Sistema Geológico Mexicano. Para la instalación de esta mina se tuvo que rentar 8,000 hectáreas de tierras agrícolas, predominantemente ejidales. Para procesar este mineral se ocupan esa cantidad que dice ahí, 40 millones de metros cúbicos de agua al año, a pesar de que es una zona de veda desde 1988 para proteger acuíferos. Y bueno, la gente, pues es difícil dimensionar que son 40 millones, bueno, son equivalentes a los 68 litros diarios que podrían entregarse durante un año a 1,5 millones de personas, que es la población total del estado. Entonces ahí está el primer conflicto entre el agua de uso potable doméstico que requieren las mujeres y que está siendo acaparada por la mina en prácticas extractivas de las cuales ellas se benefician prácticamente nada. La siguiente, por favor. Desde la perspectiva de ellas, y del lado derecho tienen, bueno, a la tesista Mariela Morales, que es la coautora del artículo, y a Dulce María Sosa, también la del gorrito, y yo también estoy en la foto. Hicimos una entrevista grupal con mujeres en un plantón, porque la mina ha sido detenida por ejidatarios 9 veces, para tratar de que los convenios que se hicieron cuando se decidió rentar terrenos ejidales a la mina sean cumplidos, porque una constante en estos tratos y acuerdos es que no se cumplen. Para la gente es muy importante que ustedes sepan que un reporte de la Conagua atribuye la desaparición de un manantial o que se haya secado a la presencia de la mina. Sin embargo, dice esta Cassandra Lira, su nombre es ficticio por razones de seguridad,
no se dice qué mina es, ¿no? Entonces la Conagua avala la lucha de las personas muy hasta cierto punto, ¿verdad? El testimonio inferior pues describe la presencia de ese manantial y la afectación que le hizo básicamente en la foto de la izquierda, por ahí salía el agua y el manantial pues ya se encuentra seco. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, en Cedros sucede una cosa muy interesante, bueno, muy lamentable y dramática, que es que en los terrenos agrícolas que se rentaron a la mina, pues estaban los pozos de riego de la gente y también los pozos de uso potable. Entonces, dentro del perímetro de la mina están las fuentes de agua. Y la mina generosamente extrae todos los días de sus propios pozos agua para trasladarla en pipas a una planta de tratamiento que la tienen del lado derecho, hecha por la propia mina para distribuir a las viviendas de Cedros, que es el ejido que rentó los terrenos, por tandeo. ¿Qué es la distribución por tandeo? Pues que te toca ciertas horas al día. Tienen un sistema de válvulas que se abren y se cierran porque el agua es escasa, ¿no? O sea, ¿qué tanta agua se puede trasladar diariamente en pipas porque la gente ya se quedó sin agua? Esto ha despojado a la administración municipal, que la tienen en la diapositiva también del lado superior izquierdo. El Departamento de Agua Potable y Alcantarillado nos dijeron en entrevista a los responsables que Cedros ya se separó del municipio. O sea, la gestión del agua de Cedros depende de la mina y el día que ellos quieran ese sistema de llevar en pipas el agua, pueden dejarlo de hacer, ¿no? Generalmente los pueblos usan el agua como una medida de presión, pero aquí es al revés. Es la mina la que puede en cualquier momento decidir que la gente ya no tenga agua. Y esto hace que el valvulero que abre y cierra las válvulas reciba un apoyo de un regidor del municipio por buena onda. Eso nos dijeron también en la localidad. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente. Entonces, ¿qué nos dijeron? O sea, ¿qué nos dijeron las mujeres en relación con la disponibilidad ante esta circunstancia de depender por completo de la mina? Pues ahí tienen bastante dramáticos los datos. El 71% recibe el agua algunos días, ¿no? Una drástica mayoría. Y el 63% se están hasta una semana sin agua. Es decir, o sea, la mina sí lleva agua todos los días, pero en determinado número de pipas y con este sistema que tienen de válvulas, se pueden quedar sin agua hasta una semana. La siguiente, por favor. Bueno, en torno a la calidad, las mujeres nos reportaron, la siguiente. Nos reportaron que consideran el 45% una calidad regular y el 18% reportó enfermedades dermatológicas. Si predominaran las gastrointestinales, tienen que ver más con heces fecales, con contaminación biológica, pero dermatológicos sí podría asociarse con metales pesados. Miren, lo peor de todo es que a nadie se le ha ocurrido, bueno, sí se le ha ocurrido, pero es costoso. A un grupo de investigación sí tiene datos sobre la presencia de metales pesados en estas aguas, pero mayormente lo que se tiene son este tipo de testimonios de comezón, ahí dice una doctora, ¿no? También que hay contaminación de metales pesados. Seguimos al nivel de lo testimonial. La siguiente, por favor. ¿Y esto cómo las impacta, no? Tenemos entonces el reconocimiento de que el agua llega poco y el agua que llega la consideran mala. Los impactos serían los siguientes, si me pasan mi siguiente diapositiva.
El 68% expresó desesperación, miedo, tristeza o pérdida de sueño. Para la psicología, según un estudio relacionado con el desplazamiento poblacional, todos estos síntomas son expresión de ansiedad, depresión, falta de control y pérdida del sentido de la normalidad de la vida, ¿no? De que estás en una situación extraña en tu propia casa. Ahí hay testimonios, miedo y pesadillas. El miedo es que a la larga efectivamente se queden sin agua, bueno, ya no tienen agua, que la mina decida ya no darles o que la misma mina se acabe el agua para siempre, porque esto no puede ser para eterno, y que se tengan que ir. Y tienen ahí una foto de cómo se almacena el agua, pues de manera muy exagerada, muy drástica, para no tener que estarse pues la semana completa sin el agua. Claro que estos sistemas de almacenamiento también tienen que ver mucho con la clase social de las mujeres y no todo el mundo puede tener todos esos tinacos para tener agua en el transcurso de la semana. La siguiente, por favor. Como yo les decía, pues algunas recurren al agua embotellada, pues una notable mayoría, ¿verdad? El 92%, lo cual quiere decir que tengas que dejar de gastar en otras cosas, ¿no? Y que dependas más de los ingresos del marido, probablemente, y que pierdas, ¿no? Autonomía económica desde el punto de vista también de género. Además, si me ponen mi siguiente diapositiva, las mujeres tienen que hacer unos planes increíbles todos los días para hacer un uso diferenciado del agua, porque lo consideran caro, ¿no? Ahí dice el costo en el testimonio que tenemos abajo, no lo voy a leer, 40 pesitos, dependiendo de la calidad del agua. Eso lo vamos a explorar bastante más en Sonora, cómo las empresas se distinguen entre sí y hay notables diferencias en los costos del agua, ¿no? Pero entonces ya es muy común en estos contextos que tengan que hacer estos planes para cocinar. Si me van a visitar, entonces sí uso agua de garrafón, pero si no, pues me arriesgo y no uso agua de garrafón. Para beber generalmente sí voy a usar el agua de garrafón. A mis animales no les doy agua de garrafón, mis plantas se me mueren porque no las puedo rentar. Rescatamos testimonios de mujeres en ese estado depresivo, en la cuenca de Sonora sobre todo, donde se murieron huertos completos. Aquí yo sé que sigo hablando de Zacatecas, pero eso se rescató también en ambos contextos, ¿no? Entonces el uso diferenciado del agua pues es una estrategia para ahorrarla ante los costos del agua de garrafón. La siguiente, por favor. Bueno, la cuenca del río Sonora, lo que estamos documentando aquí, pues también ya es producto de dos artículos, uno de mi autoría sola, pero otro en colaboración con las personas también que tienen en pantalla, Dan Ojeda, Tomás Ortega y Rocío Martínez, colaboradores del proyecto, que también están en línea todas estas publicaciones que están mencionando, si hubiera interés en obtenerlas. La siguiente, por favor. Bueno, miren, acá la problemática, yo no sé cómo vieron la problemática de Zacatecas, donde la gente depende de la buena voluntad de la mina más grande de producción de oro a nivel de Latinoamérica, ¿no? Para mí es bastante dramático. Ese es un tema de distribución del agua, ¿no? Las mujeres ya no tienen acceso al agua y la distribución del agua ya no depende de tu municipio, ¿de acuerdo? Es una pérdida completa del control del territorio, se podría decir. En Sonora lo que pasó no es tanto un problema, aunque también, y lo voy a resaltar en las conclusiones, no es tanto un problema de distribución, sino de falta de calidad. Si ustedes ven esa fotito del agua naranja, esos son los lixiviados de cobre, por eso el color, que se trasladó por el río Sonora, que tiene una longitud de 270 kilómetros, cuando
en la represa Tinaja 1 hubo una fuga que la empresa atribuye a que llovió fuerte, ¿no? Como si no hubiera posibilidad de determinar cuántos cae de lluvia anualmente, ¿no? De hecho, más bien le atribuye la gente grietas permanentes y contaminación permanente. Eso siempre te lo dijo, nos lo decía la gente, pero 40,000 metros cúbicos de lixiviados de cobre, eso sí fue una mega fuga sobre el río Sonora. Eso implicó que se cerraran los pozos por 3 meses de manera permanente, con 20,000 personas afectadas. Y por supuesto, el gobierno mexicano lo declaró el peor desastre minero en todo el país, en toda la historia de la minería del país, y se creó el Fideicomiso Río Sonora con 2,000 millones de pesos para remediar el daño. Es probablemente uno de los casos de remediación de daños más importante a nivel nacional. Bueno, ahí tienen la mina que ya también les comenté, tiene un siglo de existencia, es de cielo abierto desde 1940, por eso las fugas permanentes de las que hablan las minifugas. El dueño es Grupo México, el segundo hombre o primero, ya me pierdo yo con los récords Forbes, no son como muy cercanos a la realidad, pero Grupo México es de Germán Larrea, uno de los hombres más ricos del país, al cual también se le atribuye el desastre en Pasta de Conchos, donde se negaron a sacar los hombres después de un accidente, de un derrumbe en una mina de carbón en Coahuila. Y sacan pues 338,000 toneladas anuales de cobre, según la Camimex. La siguiente, por favor. Entonces, imagínense, mientras me ponen la siguiente diapositiva, lo que sintió la gente con esa agüita, ahí tienen más agüita naranja, recorriendo sus campos de cultivo. Hay que decir que los pozos de Sonora, los pozos de agua potable y los pozos de riego se abastecen de este río, que es lo único que hay. Recuerden que es un estado semidesértico. Y de hecho el río, pues hay veces que pasa, o sea, yo recorrí la cuenca desde Cananea hasta Hermosillo, y el río trae tan poquita agua, dependiendo de la temporada, que hay veces que es subterráneo, ¿no? Ves al río y de repente deja de aparecer y luego vuelve a surgir. Entonces no es mucha el agua como para aguantar 40,000 metros cúbicos de lixiviados de cobre. Bueno, ya les dije lo que considera el gobierno mexicano el peor desastre ambiental. En la parte inferior izquierda tienen un recibo de la OMPA, ¿no? Que son los organismos operadores de agua y que se declaran, me quedan 10 minutitos, ok, que ya se declaran como incompetentes también para la gestión del agua, por también la manera en que el fideicomiso trató el tema, que ya no tengo más tiempo de describirlo, pero que ocasionó que también perdieran el control. Los organismos operadores del agua están incapacitados para garantizar la calidad del agua que se recibe en las casas. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿qué representó este derrame para la disponibilidad del agua en la vida de las mujeres? La siguiente, por favor. Representó que compren agua, el 86% padece cortes en el servicio, se dan cuenta, muy parecido también a Zacatecas. Un corte en el servicio quiere decir que también le abres a la llave y el agua no sale. 33% considera que el organismo operador da un buen servicio y los demás consideran que no. Y el 46% considera justo el cobro del agua y el resto no, y no la paga. Por lo tanto, si pasa algo en ese sistema de gestión del agua, el organismo operador no tiene recursos para resolverlo. Y como en Zacatecas también vieron, el 96% tiene un tinaco, y saben que es bien interesante, estos tinacos los dan las mismas empresas después de que ocasionan esos desastres,
como una manera de solventar. El que tienen ahí fue dado por el grupo, por el Fideicomiso Río Sonora. La siguiente, por favor. En términos de la calidad del agua, la siguiente, tampoco son datos muy favorables y también son muy parecidos a los de Zacatecas. 71% considera que el agua de la red está contaminada, 32% solo la ocupan para beber y el resto para preparar alimentos, y el 61% reportó padecimientos. El 95% de las mujeres atribuyen estos padecimientos a la actividad minera y al derrame. La siguiente, por favor. En la vida de las mujeres vamos, la siguiente, a detectar impactos muy parecidos, 68%, angustia por la falta de agua, 40%, enojo, sobre todo cuando las dejaron 2 meses sin agua, y estos pues también son síntomas parecidos a los detectados en Sonora. Ahí tienen una foto de un taller donde se recolectaron estos testimonios. La siguiente, por favor. Miren, aquí el tema del agua, esto sí es como un poquito distinto, porque hay como 2 fuentes para el agua embotellada. El 70% son pequeñas purificadoras, que la gente dice, y ahí tienen una foto de una de ellas, que sacan el agua del mismo río. El 30% lo traen de Hermosillo y las mujeres piensan que esa agua está más limpia, pero es el doble de cara. Y también encontramos un sector que compra su agua en Hermosillo, va una vez a la semana, o de plano cruza a Estados Unidos para comprar botellitas de agua de uso doméstico, ¿eh? No les estamos hablando de que voy a visitar y me compro una botella. Se abastecen de agua en Estados Unidos. La siguiente, por favor. Bueno, entonces detectamos como 2 factores clave que hacen que las mujeres tengan acceso al agua. El primero es el lugar de residencia, o sea, las mujeres en agencias y en pueblos más pequeñitos, no en cabeceras, se tienen que trasladar en vehículo para poder comprar el garrafón, y entonces van a usar más el agua de la llave, a pesar de que saben que tiene metales pesados. Una de las mujeres nos decía, pues ya con una risa de tristeza, diciendo que ella sabía que tenía oro fluyendo por sus venas, pero que no le alcanzaba para comprar el agua. Y el otro factor muy importante en el consumo del agua embotellada es la edad. Ahí tenemos un testimonio de una mujer que dice que tiene miedo que le fallen las rodillas y que pone los garrafones debajo de la mesa y tiene que estar jalándolos. Eso para una persona de 20 años yo creo que no es tema, pero para las que ya tenemos dolores musculares y del sistema esquelético, pues eso comienza a ser cada vez un problema mayor. La siguiente, por favor, me queda muy poquito tiempo. Bueno, ya les comenté que detectamos el caso de una mujer que compra en Hermosillo y otra que compra en Estados Unidos, y que además esa agua que compran la usan hasta para bañarse. No les voy a leer ya estos testimonios. La siguiente, por favor. Bueno, cierro ya con este ejercicio comparativo por respeto al tiempo que me dieron. La siguiente, por favor. Pero además creo que es lo más importante y es lo que me gustaría dejar como para discutir, ¿no?, con ustedes. En Mazapil es una clara crisis de disponibilidad producto del despojo de las fuentes de agua, a pesar de 9 convenios con ejidatarios. Es definitivamente un tema de disponibilidad, pero la calidad, si también la exploras, sigue siendo un problema, ¿no? Entonces, aquí la reflexión es que disponibilidad y calidad son 2 temas que generalmente en el contexto minero siempre van juntos. En cambio, en la cuenca del río Sonora es más un claro caso de falta de calidad del agua, una crisis de calidad por esas fotos que vieron color naranja. Pero al cerrarles pozos y al crear crisis en el sistema de gestión del agua, porque la gente no la paga, porque está enojada, porque nadie resuelve lo de la contaminación, también
tienes un problema creciente de disponibilidad. Entonces, primera constatación, en un contexto minero, calidad y disponibilidad van juntos, no así en otros contextos. La siguiente, por favor. Bueno, estas dos, ya señalé que tanto la disponibilidad como la calidad por la vía que llegue generan una crisis en el modelo de gestión del agua que es a largo plazo. Son organismos operadores que se separan del municipio como cedros o que dejan de funcionar porque la gente no paga y no acude a las reuniones y son instituciones prácticamente inoperantes en ambos casos, ya sea por crisis de disponibilidad o por crisis de calidad. La siguiente, por favor. Bueno, en el tema de la distribución, los resultados son increíblemente parecidos, a pesar de que se tratan de dos estados muy distintos, no comparten fronteras. Lo único que tienen en común es su mina de cielo abierto, su mega proyecto minero, ¿no? No quiero leer las cifras otra vez, pero resaltar que la dependencia de los tinacos es enorme por la falta de acceso al agua, ¿no? La siguiente, por favor. En términos de calidad, en ambos casos, a nadie le ha importado o no hay estudios fidedignos sobre la calidad del agua que se consume, ojo, diariamente en los hogares. Sin embargo, pues la percepción de contaminación entre las mujeres es bastante alta y también el reporte de padecimientos. Hay una diferencia aquí interesante entre los dos contextos que sí tiene que ver con que la crisis en Sonora fue de calidad y también de disponibilidad por consecuencia, pero sobre todo fue un problema de calidad. Y bueno, pues 61% reportó algún padecimiento, siempre dermatológicos, ¿no? La siguiente, por favor. En los impactos, pues miren, este es un escenario perfecto si a alguien le interesa la psicología, porque los porcentajes son idénticos en síntomas de ansiedad, depresión y pérdida de control sobre la vida, y también el uso de agua embotellada. La siguiente, por favor. En cuanto, esta sería como aportes o nuevas constataciones a partir de este ejercicio comparativo, porque este tipo de estudios se han realizado antes, pero a mí lo que me pareció súper interesante es añadir el tema del agua embotellada, porque muchas empresas lo resuelven por esa vía, ¿no? Y de hecho el agua embotellada se maneja como un buen recurso en condiciones de desastre, ¿no? Eso dice la literatura, pero un buen recurso temporal. Y lo que pasa en estos contextos es que se queda, porque el sistema de gestión del agua nunca se compone. Entonces, nos resultó muy interesante darnos cuenta que casi una quinta parte de las mujeres tampoco confía en la calidad del agua embotellada. El 41% reporta problemas de salud de musculares y osamenta. El uso diferenciado del agua, que es una crisis existencial diaria, y sacrificando a veces la propia salud, con testimonios de mujeres que dicen que a sus hijas les dan agua embotellada y ellas no la consumen porque está muy cara. Y los factores de diferenciación social en el acceso al agua embotellada, que tienen que ver con el lugar de residencia, la edad y el poder económico. ¿Y quién diría que estos factores, que por supuesto resaltan en cualquier contexto, determinen ahora en un estado permanente de crisis de gestión por minas que hacen problemas de distribución o de calidad, determinan algo tan simple como el acceso al agua embotellada? De manera que, pues dime dónde compras tu agua embotellada y te diré quién eres, ¿no? Claramente se notó cada vez más un acceso muy limitado al agua y el dinero, el señor dinero, como el elemento diferenciador que distingue, ¿no?, las mujeres que podrían tener más posibilidades de cuidar su salud que otras.
La siguiente, por favor. Bueno, creo que ya, sí, más o menos son las 12:48, creo que respeté muy bien el tiempo. Entonces, bueno, pues estoy a sus órdenes para las preguntas que se quieran formular. Muchas gracias, doctora Verónica. Para quienes quieran hacer alguna pregunta o algún comentario, tenemos dos opciones para quienes nos acompañan aquí en Zoom. La primera es que hagan su pregunta mediante el chat en caso de que no puedan activar su micrófono. Y la segunda es, en la parte de abajo, ustedes tienen una carita feliz que dice reacciones. Con ella pueden levantar la mano para que podamos llevar un orden en las preguntas. Para quienes nos acompañan vía Facebook, les recordamos que también pueden hacer preguntas. Nada más les pedimos, por favor, que nos las dejen en el espacio del chat para que podamos traerlas de este lado. Mientras ustedes se animen a hacer sus preguntas, les recordamos la invitación a la conferencia de la siguiente semana titulada Etnografías, Arañas y Escritura, que será impartida por el doctor Rodrigo Parrini Roses. Vamos a dar un momentito para que se animen a hacer preguntas o comentarios. Nos están escribiendo desde Facebook que si hay alguna comparación con el caso de las mineras en Canadá. ¿Hacemos rondita o respondo pregunta por pregunta? Le pediría por favor si nos ayuda respondiendo pregunta por pregunta. Ok. Miren, qué bueno que lo traen a colación porque esa es una cosa que se asume mucho, que en Canadá las empresas sí respetan más que acá. Fíjense que en el tema de la minería yo no lo tengo tan claro, pero sí actualmente el tema de la energía es el que más ha movilizado a los pueblos originarios de Canadá contra su propio gobierno. Y han mostrado estas movilizaciones que el capital canadiense puede ser tan nocivo con sus propios pueblos como lo son fuera de su país, ¿no? De manera que los pueblos originarios canadienses tienen expectativas de vida mucho más bajas. De hecho, tanto Canadá como Estados Unidos se está reescribiendo la historia como, pues no una historia de colonización por pioneros muy progresistas, sino más bien como una historia de supremacía blanca que masacró y despojó. No sé si han escuchado recientemente la historia de las escuelas indígenas que los pueblos originarios están quemando, las escuelas católicas, porque se argumenta que con esas escuelas el gobierno canadiense fomentó el despojo de tierras para dárselas a las poblaciones blancas, y esa es la historia del país. Entonces, yo sí a la persona que preguntó, que es una pregunta muy relevante y muy importante, le diría que por lo menos el tema de la energía, que son los gasoductos para el fracking, porque también el petróleo, así como los minerales, se está acabando y el gas natural está predominando. Tanto las empresas como el gobierno también le dan la espalda, sobre todo a sus poblaciones rurales y también a sus pueblos originarios. El sector minero en territorio canadiense lo conozco bastante menos, pero el capital no se tienta el corazón, probablemente tienen a lo mejor mejores regulaciones en el sector minero, lo desconozco, pero el capital es el capital, adentro y fuera de su propio país, por lo menos en el sector energético. Muchas gracias, doctora Verónica. Tenemos aquí en Zoom una mano levantada. Adelante, Erika, por favor. Buenas tardes. Va muy de la mano con la pregunta anterior, porque, bueno, es un comentario y una pregunta a la vez. Yo en una clase ahí en la UAM tomé una materia de poder en antropología, donde tocábamos casos de extractivismo minero en Latinoamérica. Entonces, a la conclusión que siempre llegábamos era como a esta idea de que las mineras canadienses llegaban,
hacían sus enclaves, destruían todo, extraían lo que necesitaban y se iban, ¿no? Y las comunidades se quedaban totalmente desprotegidas, pues ya sin recursos, con el agua toda contaminada. Entonces, regresando a la cuestión canadiense, o sea, cómo el gobierno mexicano pues da pauta, ¿no? O sea, no tiene estas medidas. Bueno, creo que en ningún sector, ¿verdad? Tiene alguna contención para proteger un poco como el patrimonio nacional. Pero bueno, creo que me estoy desviando un poquito. No te estás desviando para nada. Muchas gracias por tu pregunta. Te respondo con otra pregunta. Okay. Buenavista del Cobre pertenece a Germán Larrea, que es capital mexicano. Ok, pero me imagino que en la población, en el territorio debe de haber también estas mineras canadienses, ¿no? O sea, las hay, pero Slim es dueño de Salaverna, Slim Frisco es dueño de la mina de Tetela de Ocampo, Puebla, que hizo igual las mismas prácticas. Germán Larrea hizo lo mismo en Pasta de Conchos y hizo lo mismo en Cananea. Y sí, también, bueno, Goldcorp sí es canadiense. Pero miren, una de las cosas que yo justo en los cursos que doy en el posgrado, enfatizo mucho cuando enseño el tema del colonialismo, teorías del desarrollo, es que siempre hay élites de los países que se benefician de estos procesos extractivos. Y en este caso tenemos a dos hombres muy ricos que siempre han figurado entre los hombres más ricos del mundo. Entonces, cuando ponemos un panorama blanco y negro de los feos canadienses o del país que sean y los buenos mexicanos, pues perdemos a Slim y a Germán Larrea, que además saca sus promocionales en el cine cada vez que vamos al cine, ¿no? No sé si han visto su tren que dice que lleva servicios médicos, ¿no? O sea, el capital es el capital. Y sí, nosotros somos un país subdesarrollado donde con poca gobernanza ambiental, con poca institucionalidad para proteger lo que tenemos, que sí, las empresas le dan 40 vueltas a la poca ley que tenemos de ambas nacionalidades. Y reitero que hay que resaltar que el capital mexicano ha incursionado también en la inversión minera y en el extractivismo minero con los mismos resultados. Muchas gracias, doctora. En el chat tenemos una pregunta de Víctor que escribe: ante el diseño metodológico para este tipo de estudios, ¿qué porcentaje de encuestas es el adecuado para que sean representativas? Ay, buenísima pregunta. Pues hay una formulita, Víctor. Y lo que hicimos en este caso, bueno, no, se me pasó decir que de Sonora estábamos hablando de un estudio exploratorio y que los datos son solo exploratorios. Se dice en los artículos y por lo tanto también las conclusiones son preliminares. Queremos ir a aplicar el cuestionario a Sonora, ojalá que próximamente, a una muestra representativa. Ahí solo se piloteó. En Chiapas ya se levantó la información y en Zacatecas también, y ahí sí se aplicaron fórmulas a partir del nivel de significancia que quieres tener para sustentar tus datos, y ese nivel de significancia se desarrolla pues a partir de las características de tu universo y de tu muestra, ¿no? Más bien del universo, y qué tanto conoces a ese universo te permite determinar entonces tu nivel de significancia, y ya aplicas la formulita y eso te da un numerito mágico, que es lo que yo siempre le digo a mis estudiantes, que es lo que se supone que se tiene que levantar. Y como no es trabajo fácil, en el caso nuestro, como también les señalé, el trabajo fue realizado en agencias municipales, no en cabeceras municipales, donde se aplicó esa fórmula para obtener representatividad de toda la población de esa agencia. Muchas gracias, doctora. Tenemos una manita levantada. Adelante, Alma, por favor.
Sí, buenos días, buenas tardes a todos. Doctora, una pregunta. ¿Nos podría hablar un poquito sobre la situación de la migración? Hablando, usted nos expuso que la población que se quedó son estas circunstancias que viven, pero las que no se quedaron, ¿quiénes son? O sea, ¿son pueblos originarios? ¿Son los que no, los que tuvieron recurso para salir de esas comunidades? ¿Quiénes fueron los que se movieron? Porque yo creo que sí hay un despojo de la población. Sí, fíjate, súper interesante, nos estamos empezando, este tema, como todos, te van abriendo horizontes, y justo sobre Zacatecas estamos escribiendo un artículo sobre desplazamiento poblacional, producto de la llegada de estas empresas, y comparando una mina de la cual no les hablé, que es la mina Salaverna de Slim, perdón, mina Tayagua en Salaverna de nuestro paisano Carlos Slim, que lo que hizo fue quitar a la gente y ponerles un pueblo nuevo, que se llama Nuevo Salaverna. Y los que no se querían ir fue con un bulldozer. Metieron un bello bulldozer muy cerca de las Navidades, para los pocos incautos que todavía seguían ahí. Bueno, entonces eso sí es físicamente un desplazamiento poblacional. Te quitaron de tu casa, ¿no? En el nuevo pueblo, Nuevo Salaverna, la gente reitera que es un pueblo que se está contrayendo, que ya no crece, que la escuela tiene muy poquitos niños. Y cuando fuimos por segunda, tercera vez, había cada vez más casas deshabitadas. Entonces, ese despojo efectivamente produjo una migración que no se registra como causa o producto de un despojo. Y en Cedros, que es el otro ejido que está cerca de Salaverna, ahí también la gente perdió, pues ya les dije, sus fuentes de agua, sus terrenos agrícolas, y tanto en Zacatecas como en Sonora, el trabajo de campo lo hicimos con gente de la tercera edad. Y en las escenas más cotidianas conocimos a sus hijos preparándose, por ejemplo, en una entrevista que hicimos con una enfermera que tenía una farmacia y que estaba ocupadísima y que solo la pudimos entrevistar mientras vendía, y bueno, nos sirvió de observación participante porque entraba mucha gente a hacerle consultas. Entraban un migrante tras otro con sus familias, para comprarse medicinas, que porque en Estados Unidos se necesitan recetas. Entonces se llevaban la farmacia completa, y ahí pudimos detectar desde un punto de vista anecdótico que sí, que hay mucha migración y que las personas mayores están solas, y en ese contexto tienen que manipular esos garrafones, ¿no? Mujeres de 70, de 80. De hecho, en la cuenca del río Sonora, nos vimos en el dilema para el diseño de la muestra que vamos a aplicar en 2022, de cómo hacer el cálculo que me preguntaron en la pregunta anterior, a partir de casas habitadas o de casas registradas, porque la diferencia entre ambos indicadores por el INEGI es enorme. Hay casas vacías por montones, y la decisión fue, la muestra sale muy dispar, si tomamos las casas, o sea, si tomamos las habitadas, casi las casas registradas, casi encuestaríamos a todo el pueblo, y entonces nos fuimos por las solo habitadas, que es un número menor, drásticamente menor. Entonces, en estas nuevas publicaciones y orientación que le queremos dar, vamos a empezar a enfatizar, sí, de despojo territorial y de desplazamiento poblacional forzado por la presencia de estas empresas. Muchas gracias, doctora. Desde Facebook nos preguntan, ¿qué opina del proyecto Integral Morelos, que es un proyecto energético e hidroextractivista, y la devastación del territorio? ¿Considera que sí es un proyecto que beneficia a la población aledaña en Morelos, Puebla y Tlaxcala? Lo conozco poco, pero ojalá no me equivoque. Creo que es el proyecto donde asesinaron a un líder, y a pesar de todo eso, al inicio del sexenio, nuestro presidente lo fue a defender.
y ahí se generaron una de muchas rupturas con movimientos sociales y defensores del territorio. Creo que es ese proyecto y por supuesto, si ese es, que por cierto pasa por donde yo vivo, porque también he visto movilizaciones por acá, yo estoy cerca de Tlaxcala en el Estado de México, todos los proyectos de extracción de hidrocarburos por la vía de los gasoductos implican muchos riesgos a la salud y por supuesto que también se hacen como la minería en total opacidad, sin ninguna consulta. Bueno, yo tampoco estoy mucho a favor de las consultas porque todas son pues muy amañadas y no sirven para gran cosa. Entonces, por supuesto que cualquier proyecto que genera procesos no consensuados y asesinatos, pues no lo podemos apoyar, ¿no? Y más si consideramos que se puede generar energía a través de otras formas y que siempre viene asociado a estos proyectos, pues la presencia del capital, cuya característica mexicano-canadiense y de quien sea es hacerse ricos en el menor tiempo posible y dejando a los pueblos en un estado mucho peor del que yo lo conocí. Nos comentan desde Facebook que sí, es donde asesinaron al activista Samir Flores. Ah, ya ven, sí. Y no me acordaba yo del nombre y una disculpa por ello, pero bueno, por lo menos lo tengo ubicado el proceso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario que quieran hacernos? Si no hubiera ya ninguna pregunta ni ningún comentario, les recuerdo la invitación a la conferencia que tendremos la siguiente semana, Etnografías, Arañas y Escritura, impartida por el doctor Rodrigo Parrini Roses. Entonces, pues, les queremos pedir, por favor. ¿Puedo decir una cosa más, Guadalupe, si me permite? Claro que sí, adelante, doctora. Todas las preguntas ignoraron el tema de género, que es el comienzo del título de mi ponencia y según yo le traté de dar énfasis, a lo mejor no lo hice de una manera muy clara. Invitar al público a que miremos cada vez más las interconexiones entre distintas temáticas, no solo los grises, ¿no? En los capitales que nos llegan, sino también cada vez más género, extractivismo, agua y la relación entre muchas cosas de la realidad social que siempre nos saltan, pero que no la vemos y no la hacemos explícita. Me pasa mucho que hablo yo de género y las preguntas siempre se van para otro camino. Y eso me parece extraño y lo quería dejar asentado, nada más. Muchas gracias, doctora. Creo que es una gran invitación para que reflexionemos sobre qué es lo que está llamando nuestra atención y por qué lo está haciendo. Pero antes de despedirnos de usted, quisiera invitar a quienes nos acompañan el día de hoy a que prendan sus cámaras, bueno, quienes nos acompañan en Zoom, para que podamos tomar una captura de pantalla a manera de que sea la foto del recuerdo. Hola. Sí, ¿me das un de pantalla? Muchas gracias, doctora, por su ponencia. Gracias a ustedes por sus preguntas y tenemos una tarea justamente de reflexionar, de revisar las temáticas que nos enfoquen a nuevos procesos, a nuevas formas de entender nuestro entorno social. Entonces, muchísimas gracias, doctora, por esta reflexión. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy. Les queremos invitar nuevamente a nuestra conferencia de la siguiente semana. En especial queremos agradecer a la doctora Verónica por habernos hecho un espacio en su agenda para compartirnos su conocimiento. Muchísimas gracias, doctora. Esperamos contar con su presencia en futuros ciclos de conferencias. Muchísimas gracias. Así será, con mucho gusto. Y que tengan una buena tarde. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.